sentar. Y estoy experimentando con ustedes, les soy sincera. Así que voy a tratar de hacer lo mejor que puedo, ojalá que me salga bien. Así, ay, no, así les puedo compartir como corresponde. A ver. Bien. Ah, se me adelantó un poquito. Bien, ahí está. Entonces, clase pasada, ¿sí? Habíamos estado hablando de la nosología, ¿sí? Las categorías estas de diagnóstico del manual de categorías diagnósticas, perdón, del manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Habíamos hablado primeramente de, ahí está, perdón, de la anterior, lo que son trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, en la niñez y en la adolescencia. Hoy vamos a estar hablando de delirios, demencias, trastornos amnésicos, si yo no me equivoco, sí, trastornos amnésicos y trastornos cognitivos. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar hablando de delirios, ¿sí? ¿Qué es el delirio? En realidad es un trastorno súbito de la función mental, ¿sí? En general es reversible. En realidad se caracteriza ¿por qué? Por una incapacidad para prestar atención, ¿sí? También desorientación, imposibilidad de pensar con claridad, fluctuaciones también en lo que es el estado de alerta, o sea, el estado de conciencia. Y acá tenemos diversos trastornos que pueden afectar, que pueden llegar a que una persona pueda tener delirios, también el tema de los fármacos, las drogas recreativas, las sustancias tóxicas que son, que pueden causar delirios. Y con respecto a, perdón, a lo que es el diagnóstico, se basa en ¿qué? En los síntomas y en los resultados de una exploración física, ¿sí? También se suelen utilizar análisis de sangre, análisis de orina, ¿sí? Perdón, pruebas de diagnóstico por imagen, por ahí para tratar de identificar la causa, ¿ok? Un segundito. Perdón, ando un poco resfriada y me ataca de vez en cuando. Le pido disculpa por eso. Bien, a ver, el delirio entonces, ¿qué es? Es un estado mental anormal, no es una enfermedad, ¿sí? A ver, aunque digamos que el término identifica un trastorno clínico específico, se utiliza con frecuencia ¿para qué? Para describir cualquier tipo de confusión, ¿sí? Tanto el delirio como la demencia afectan ¿qué? El pensamiento, pero son dos trastornos diferentes. El delirio altera sobre todo la capacidad de prestar atención, mientras que las demencias alteran principalmente la memoria, ¿sí? Otra diferencia, los delirios o el delirio comienza de repente, ¿sí? Y a menudo tiene un momento de inicio definido. La demencia, por lo general, comienza poco a poco y no tiene ningún punto de comienzo definido, ¿sí? Pero quiero que quede claro algo, que el delirio nunca es normal. Por lo general, que indica un problema grave de aparición reciente, especialmente en personas mayores, ¿sí? Las personas con delirio precisan atención médica inmediata, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si se identifica la causa y se corrige
con rapidez el delirio puede curarse. ¿Bien? Es un trastorno que puede aparecer a cualquier edad. Es mucho más frecuente, obviamente, que en ancianos. ¿Sí? Bien, cuando se produce el delirio en personas más jóvenes, por lo general se debe a que a consumo de fármacos, de drogas, a un trastorno potencialmente mortal, etc. ¿Sí? Entonces, las causas más frecuentes de los delirios teníamos fármacos o drogas recreativas, deshidratación también, infecciones como por ejemplo la neumonía, una infección en el torrente sanguíneo, infecciones que afectan todo el organismo, ¿sí? Que provocan fiebre, infecciones en el tracto urinario, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, bajo nivel de oxígeno en sangre, que sería hipoxia, que muchas veces ocurre, por ejemplo, cuando uno padece de neumonía, ¿sí? Y otra causa, podemos incluir el tema de la hospitalización, la cirugía, la retirada de un medicamento que ha tomado por ahí durante muchísimo tiempo, algunos trastornos, algunos venenos, ¿sí? Bien. El delirio también puede ser consecuencia de una afección menos grave en personas mayores, por ejemplo, personas que han sufrido un accidente cerebrovascular o que han sufrido demencia, enfermedad de Parkinson o, por ejemplo, daño cerebral debido a alguna otra afección, ¿sí? Esos trastornos menos graves pueden desencadenar el delirio. ¿Cuáles son? La deshidratación, el uso de una sonda vesical, por ejemplo, dolor, estreñimiento bastante importante, enfermedades leves, como les dije antes, por ejemplo, del tracto urinario, cuando hay privación prolongada del sueño, ¿sí? Y en algunos casos no se puede identificar, ¿ok? Por otro lado, tenemos mal de Alzheimer, ¿sí? O demencia, perdón, tipo Alzheimer, ¿sí? La demencia, acuérdense que es una pérdida de la función cerebral que se presenta con ciertas enfermedades, ¿sí? El mal de Alzheimer es la forma más común de demencia que afecta la memoria, que afecta el pensamiento, que afecta el comportamiento, ¿sí? El mal de Alzheimer o la demencia tipo Alzheimer también es conocida como síndrome orgánico cerebral, ¿sí? Bien, entonces, se desconoce la causa exacta, ¿sí? Hay investigaciones que muestran que ciertos cambios en el cerebro están asociados con esta enfermedad, ¿sí? Pero no se sabe con certeza si esos cambios son la causa del mal de Alzheimer o no. Pero uno es más propenso a presentar, en este caso, mal de Alzheimer, si es mayor, ¿sí? El desarrollo de esta enfermedad en sí no es parte del envejecimiento normal, que ya lo vamos a hablar, envejecimiento normal o patológico, ¿sí? Uno es más propenso si tiene un pariente consanguíneo cercano, un hermano, una hermana, un padre, un abuelo con Alzheimer, también tener ciertos genes ligados al mal de Alzheimer, y hay otros factores que también, aumentan el riesgo, que es pertenecer al sexo femenino, haber tenido o tener antecedentes de traumatismos craneal, ¿sí? Tener algún problema cardiovascular debido al colesterol alto, también esos son factores de riesgo. Y no sé si ustedes lo sabían, pero existen dos tipos de Alzheimer. Tenemos el Alzheimer de aparición temprana, ¿sí? Que es cuando los síntomas aparecen antes de los 60 años, ¿sí? Es un tipo menos común que el otro, pero tiende a empeorar muy rápidamente, ¿sí? Y que tiene esta enfermedad, la de aparición temprana, que puede ser hereditaria.
¿sí? Y después tenemos el mal de Alzheimer de aparición tardía, que es la forma, digamos, más común de la enfermedad que se presenta en personas mayores de 60 años y puede ser hereditario, ¿sí? Pero el papel acá de los genes son un poquito menos claros. Ya si hablamos de lo que son los síntomas, ¿sí? Incluye dificultades muchas muchas áreas de lo que es la función mental, como el lenguaje, la memoria, la percepción, el comportamiento emocional, la personalidad, el pensamiento, el juicio, o sea, todo lo que son habilidades cognitivas. Y el mal de Alzheimer aparece primero generalmente como un olvido, ¿sí? No sé si ustedes saben que el deterioro cognitivo leve es la fase entre el olvido normal, debido al envejecimiento, y el desarrollo del mal de Alzheimer. Entonces, la persona con deterioro cognitivo leve tienen ligeros problemas con el pensamiento y la memoria, que no interfieren con la actividad diaria. Con frecuencia, ¿qué consiste? En olvidos, ¿sí? Y otra cosa que quiero que quede claro, que no todas las personas con deterioro cognitivo leve progresan al mal de Alzheimer. ¿Bien? Entonces, síntomas, por ejemplo, de deterioro cognitivo leve. Dificultad para realizar más de una tarea a la vez. Dificultad para resolver problemas. Olvidarse hechos o conversaciones recientes. ¿Sí? Necesitar por ahí un poco más de tiempo para llevar a cabo actividades más difíciles. En cambio, los síntomas tempranos del mal de Alzheimer podemos incluir dificultad para realizar tareas que exigen por ahí pensar un poco, ¿sí? Pero que para ellos antes solía ser fáciles, ¿sí? Perderse, por ejemplo, en rutas que son familiares, ¿sí? Problemas del lenguaje, dificultad para recordar los nombres de objetos, de familiares, perder interés en actividades que previamente disfrutaban, ¿sí? Tener un estado anímico diferente, extraviar artículos, cambios en la personalidad, pérdidas de habilidades sociales, y a medida que el mal de Alzheimer empeora, ¿sí? Los síntomas son más obvios, ¿sí? Interfieren en la capacidad para cuidarse, ¿bien? Cambios en los patrones de sueño, esto de despertarse con frecuencia por la noche, tener delirios, depresión, agitación, dificultad para realizar tareas básicas, ¿sí? Hacer la comida, a ver, escoger una ropa adecuada para la ocasión, y hablemos de conducir, dificultad para leer, dificultad para escribir, olvidar detalles acerca de hechos por ahí cotidianos, olvidar hechos de la historia de su propia vida, perder la noción de quiénes son, alucinaciones, discusiones, comportamientos violentos en algunos casos, se puede llegar a dar golpes, también deficiente capacidad o pérdida de la capacidad para, digamos, reconocer el peligro, ¿sí? Retraerse con respecto al contacto social. Y ya hablamos de las personas con mal del semi avanzado, ya no pueden reconocer a los miembros de su familia, entender el lenguaje, llevar a cabo actividades básicas de la vida, comer, vestirse, bañarse. Y otros síntomas que puede presentar la persona con mal de Alzheimer es el tema de problemas para tragar y en algunos casos problemas para controlar las deposiciones o la orina. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos trastornos amnésicos, que existe acá, perdón, una amplia variedad de trastornos en los que aparece la amnesia como síntoma principal, ¿sí? Siendo el más conocido como trastorno amnésico. Estos trastornos podían deberse tanto a que a la afección persistente de sustancia,
¿sí? Como a los efectos a nivel fisiológico, digamos, de una enfermedad médica. Todo lo que son en realidad los trastornos amnésicos se caracterizan por un deterioro bastante notable en lo que es la memoria para recordar hechos remotos. ¿Sí? Bien. A ver, por otro lado, tenemos esto de la capacidad para aprender y para recordar cosas nuevas que se ven bastante afectados, lo que puede dar lugar a problemas de orientación por ahí en el tiempo. A ver, cuando nosotros hablamos de la palabra amnesia en psicología, nos referimos a la pérdida parcial o incluso a la pérdida total de las funciones amnésicas. ¿Qué significa? Que la persona que sufra, que lo sufra, mejor dicho, será incapaz de retener, ¿sí? Y de recuperar de nuevo la información, ¿sí? Por eso le sería imposible recordar o retener información de un periodo de tiempo concreto. ¿Sí? Perdón. Por otra parte, todo lo que son los trastornos amnésicos son una serie de síndromes que está caracterizado, como dijimos antes, principalmente por un deterioro de la memoria bastante marcado para recordar, acuérdense, hechos remotos. ¿Sí? Bien. Mientras que la memoria para recordar hechos o acontecimientos inmediatos suele estar conservada. ¿Sí? Todo lo que es la capacidad para aprender, para recordar cosas nuevas, se encuentra bastante afectada. Bien, y eso podría dar, como les dije antes, esto de lugar a problemas de orientación en el tiempo. ¿Sí? Me dan un segundo que necesito soplarme la nariz y ya regreso. Bien, perdón. Bien, hay diferentes tipos de amnesia, ¿sí? Yo se las voy a nombrar solamente para que ustedes lo sepan, por ahí lo tengan un poquito en cuenta. Tenemos todo lo que es, amnesia global transitoria, ¿sí? Que es un síndrome clínico que aparece en personas ancianas, en personas maduras, que está más que nada caracterizado por episodios de amnesia anterrograda y confusión bastante profunda de varias horas de duración, pero con una recuperación total. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, amnesia postraumática, que generalmente es causada, digamos, por una lesión en la cabeza, un golpe en la cabeza, una caída. ¿Sí? Un golpe que, o una lesión, mejor dicho, en la cabeza que no penetre el cráneo. ¿Sí? Todo lo que es amnesia postraumática frecuentemente es transitoria, o sea, la duración de la amnesia está relacionada obviamente que al daño
al grado de daño causado, un trauma por ahí, a ver, ligero como un accidente automovilístico que resulte que no es más que un latigazo, vamos a decirlo así, puede causar al ocupante no recordar los eventos ocurridos justo antes del accidente, debido a que a esa breve interrupción en el mecanismo de transferencia de la memoria a corto plazo o a corto, sí, memoria a corto o a largo plazo. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, lo que es amnesia por terapia electroconvulsiva. ¿Sí? Después de una convulsión aparece un estado de confusión, ¿sí? Seguido de amnesia retrógrada y anterrógrada. Pero la memoria se recupera gradualmente en los siguientes 6 meses. ¿Sí? Por otro lado, tenemos todo lo que son trastornos mentales provocados por un problema médico general, ¿sí? Hablamos de todo lo que son trastornos psicóticos debido a otra infección médica, ¿sí? Que acá hablamos de la psicosis, nuevamente, que se refiere a síntomas como, acuérdense, delirios, alucinaciones, pensamientos, habla desorganizada, conducta motora extraña, conducta motora inapropiada, que indica pérdida de contacto con la realidad. ¿Sí? Es un diagnóstico que se establece cuando la psicosis es consecuencia de una afección médica y no de un trastorno mental como la esquizofrenia, como la epilepsia. ¿Sí? Por ejemplo, las personas que sufren epilepsia del lóbulo temporal, ¿bien? Tienen a veces alucinaciones olfativas, ¿sí? En las que vuelan cosas que no están presentes. Otro trastorno médico, mejor dicho, que puede causar psicosis son los tumores, son las infecciones cerebrales, son los accidentes cerebrovasculares, migraña, ¿sí? Algunos trastornos hormonales, ¿sí? Sin embargo, no se considera que las personas que presentan confusión grave, o sea, delirios, debido a una enfermedad grave en este caso, o por ejemplo la abstinencia de fármacos o de sustancias, sufran un trastorno psicótico debido a una afección médica. ¿Sí? A ver, todo lo que es el tratamiento de la afección médica, ¿qué hace? Reduce la gravedad de los síntomas psicóticos. Entonces, ¿qué hay que tratar primero? En este caso, la epilepsia o la afección médica de ese paciente para reducir la gravedad de los síntomas psicóticos. ¿Sí? Hay algunas otras personas que también necesitan un tratamiento específico para los síntomas psicóticos, que obviamente eso lo va a evaluar el equipo tratante. Por otro lado, tenemos lo que son trastornos relacionados con el abuso de sustancias tóxicas, ¿sí? Que incluye dependencia de alcohol, cocaína, nicotina. Así que vamos a estar hablando del abuso de sustancias un poquito aquí con respecto a este trastorno por el uso de sustancias que generalmente implica patrones de comportamientos en los que la persona o las personas continúan consumiendo una sustancia, por ejemplo, una droga recreativa, a pesar de experimentar, ¿sí?, problemas derivados de ese consumo, de ese uso. ¿Sí? Las sustancias involucradas tienden a pertenecer a 10 clases de fármacos, ¿sí?, que típicamente causan trastornos relacionados con sustancias.
tenemos alcohol primero, fármacos ansiolíticos y sedantes, cafeína, cannabis, ahí incluimos marihuana, ¿sí? Alucinógenos, ¿sí? Incluimos, por ejemplo, el LSD, ¿sí? Metanfetaminas, entre otras. Inhalantes, diluyentes de pintura, ciertas colas para pegar, opiáceos, fentanilo, morfina, oxicodona, estimulantes, ¿sí? Que ahí incluimos anfetaminas y cocaína, y tabaco, ¿bien? Y por último, son otras que incluye todo lo que son esteroides, anabolizantes y otras sustancias de abuso habituales. A ver, todas las manifestaciones y todo lo que son los tratamientos específicos de la intoxicación y también la abstinencia varían obviamente según la sustancia, según la categoría, ponele, de la sustancia, y se trata en otra parte de todo lo que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pero quiero que quede algo claro, los términos comunes, adicción, abuso y dependencia, que en realidad se definen de una forma demasiado flexible, ¿sí? Y variable, como para ser verdaderamente útiles en lo que es el diagnóstico sistemático, ¿sí? Si bien, a ver, todo lo que es esta expresión de trastornos con consumo de sustancias tiene un significado más amplio, tenemos todo lo que son, por ejemplo, los trastornos mentales directamente relacionados por las sustancias. Yo les dije que había 10 clases, ¿sí? Que suelen ser típicamente responsables de los trastornos relacionados con las sustancias, como era el alcohol, el tabaco, los estimulantes, opiáceos, inhalantes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchas otras sustancias causan también trastornos mentales, como son los corticosteroides, por ejemplo, ¿sí? Los fármacos, ¿sí? Que pueden causar síntomas temporales de psicosis, ¿sí? Por otro lado, el trastorno mental debe aparecer en un plazo máximo de un mes de la intoxicación con esa sustancia o con la retirada de esa sustancia. Debe provocar que un malestar bastante significativo y alterar el funcionamiento normal de esa persona, ¿sí? No debe prolongarse también durante el periodo de tiempo que el paciente consuma alguno de estos fármacos. Pero a ver, hay ciertos trastornos del pensamiento provocados por el alcohol, por los inhalantes o los fármacos hipnóticos sedantes, así como los trastornos de la percepción, por ejemplo, causados por los alucinógenos, que esos pueden ser de larga duración. Por otro lado, tenemos esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, ¿sí? Vamos a charlar primeramente de esquizofrenia, ¿sí? Yo les voy a compartir un pequeño videíto, ¿sí? No dura demasiado, con respecto a lo que es la esquizofrenia y los síntomas. Antes de compartir el video,
quiero que ustedes sepan que es un trastorno mental que dificulta, ¿sí?, diferenciar, podemos decir, lo que es real de lo que no, ¿sí? También dificulta pensar, digamos, con claridad, ¿bien? Tener respuestas emocionales normales y ni hablar de actuar de una manera normal en situaciones sociales, ¿sí? La esquizofrenia en realidad es una enfermedad bastante compleja, ¿sí? Ya todos los que son los expertos en salud mental no están seguros de cuál es su causa, pero es muy posible que influyan lo que son los genes, y la misma se presenta de igual manera en hombres y en mujeres. Generalmente comienza en la adolescencia o en los primeros años de la adultez, pero puede empezar también un poco más tarde, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres suele empezar ligeramente un poquito más tarde. La esquizofrenia en niños, por lo general, comienza después de los 5 años de edad, ¿sí? Es poco común en la niñez y puede ser también bastante difícil diferenciarlo de otros problemas del desarrollo. Bien, ahora entonces, como les dije recién, les voy a compartir un pequeño videito, voy a dejar de compartir esta presentación. Ahí está, esa pintura, que absolutamente creía que me hablaba. Tuve muchas conversaciones con ella en los últimos años. Es una pintura sencilla, un paisaje campestre con un lago y un hombre caminando a su lado. Está en un lugar de honor, al lado de todos los demás logros de mi vida. Ahora estoy celebrando mi próximo gran logro. Aprendí a vivir con mi diagnóstico. Verás, tengo esquizofrenia, y esta pintura es un recordatorio de lo lejos que llegué en mi jornada de salud mental. Hace unos 2 años, empecé a notar algunos cambios en mí mismo, pero no entendí lo que estaba pasando. Trabajaba en mi primer trabajo real hacía más o menos 1 año. Las cosas iban bien al principio, pero luego comencé a tener dificultades para concentrarme. Después de un tiempo, también comencé a ver objetos moviéndose solos. Con el tiempo, comencé a escuchar una pintura que recibí de un amigo. Ella me hablaba, y no pasó mucho tiempo hasta que empecé a responderle. Además, las personas a veces no parecían entenderme cuando hablaba con ellas, y empecé a tener muchas dificultades en el trabajo. Fue solo mucho más tarde, casi 1 año después de notar los síntomas por primera vez, que hablé con un psiquiatra, y me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mi psiquiatra me contó sobre una enfermedad mental llamada esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno grave de salud mental. Puede afectar significativamente las maneras que uno actúa, piensa y siente. Interfiere en la lógica que uno normalmente usaría y la persona puede comenzar a actuar de formas que parecen extrañas para otras personas. Por ejemplo, realmente creía que estaba viendo que los objetos se movían solos y podía hablar con ellos. Ahora sé que estaba teniendo alucinaciones y delirios, algunos de los síntomas de la esquizofrenia. Todos con esquizofrenia tienen su propia experiencia, pero la enfermedad incluye tipos específicos de síntomas. Un síntoma es tener alucinaciones, cuando tus sentidos perciben algo que no está sucediendo realmente. Pueden ocurrir alucinaciones con cualquiera de nuestros sentidos, como ver cosas que no están ahí, conocidas como alucinaciones visuales. O sentir que algo está dentro u ocurriendo a tu cuerpo que no está realmente allí, llamada alucinación táctil. Las alucinaciones pueden incluso extenderse al olfato, conocidas como alucinaciones olfativas. Alucinaciones auditivas, como escuchar voces, son el tipo más común de alucinación en la esquizofrenia. La voz que escuché de la pintura fue tan clara como si alguien estuviese parado a mi lado, hablando conmigo. No tenía control sobre la voz, no podía hacerla desaparecer sola.
Personas que viven con esquizofrenia también pueden tener delirios o fuertes creencias en cosas que no son ciertas. Eso podría ser una creencia que otra persona o grupo está tratando de hacerte daño o te controla a ti o a tus pensamientos. Otro ejemplo de ilusión es que puedes pensar que eres una persona famosa de la historia o que estás en una relación con una persona famosa. Personas que viven con esquizofrenia también pueden tener síntomas que afectan su capacidad de pensar con claridad. Eso se llama pensamiento desordenado y se ve típicamente en la forma en que una persona habla. En mi caso, hablaba de cosas que no encajaban mucho con la realidad. Personas que viven con esquizofrenia también pueden tener dificultades para concentrarse o prestar atención. Frecuentemente saltaba de un tema a otros temas no relacionados y la gente creía que mis respuestas a sus preguntas eran raras. El comportamiento desordenado es otro síntoma de esquizofrenia. Para mí, actuaba de maneras cada vez más impredecibles, como quedarme perturbado muy rápido. Para otros, esto podría manifestarse repitiendo un movimiento específico o frase en voz alta y repetidamente. Para las personas que viven con esquizofrenia, ellas pueden parecer que no tienen la gama habitual de emociones. Esto se llama afecto plano. Estaba pasando un mal momento con mi estado de ánimo. No disfrutaba las cosas que solía disfrutar. Me era realmente difícil relacionarme con otras personas y no quería estar cerca de ellos. Las personas con las que sí interactuaba estaban confundidas por lo que veían que me pasaba. La buena noticia es que el tratamiento para la esquizofrenia está disponible. Mi familia notó un cambio en mí y me instó a ver a un médico. Después de un tiempo fui a una psiquiatra. Con la ayuda de mi familia, le dije lo que estaba pasando. Ella me preguntó hace cuánto tiempo mis síntomas llevaban ocurriendo y cómo estaban impactando mi vida. Empecé a tomar medicamentos y con el tiempo, después de encontrar qué medicamento y cuál era la dosis adecuada para mí, juntos descubrimos el mejor plan de tratamiento para mí. También me recomendó ver a una psicóloga para ayudarme a trabajar las habilidades sociales y hacer frente a los altibajos de mi tratamiento. Ahora tengo un equipo de soporte que me ayuda a controlar mis síntomas de esquizofrenia. Mi familia, mi psiquiatra y mi psicóloga me ayudaron a lo largo de mi jornada. Hay días buenos y días no tan buenos, pero he aprendido a vivir con esquizofrenia. Esta pintura es mi recordatorio de lo lejos que he llegado. Bien, ese pequeño... Uy, se me prendió de nuevo ese pequeño videito les quería compartir con ustedes, ¿sí? Ahí les presento nuevamente de lo que estamos hablando con respecto a la esquizofrenia y los síntomas generalmente se van presentando lentamente a lo largo de meses, a lo largo de años. La persona puede tener, digamos, muchos síntomas o solo algunos síntomas, pueden tener dificultad para conversar por ahí con amigos y para trabajar, también pueden tener problemas de ansiedad, de depresión, pensamientos o comportamientos suicidas y mayormente los síntomas iniciales incluimos ahí lo que es sentirse irritable, lo que es sentirse tenso, tener dificultad para concentrarse, dificultad para dormir. A medida que la enfermedad continúa, la persona puede tener problemas con el pensamiento, con lo que son las emociones, con lo que es el comportamiento, como por ejemplo el tema de las alucinaciones, escuchar o ver cosas que no existen, el aislamiento, la disminución de las emociones en el tono de voz, en la expresión facial, problemas para entender y para tomar decisiones, problemas para prestar atención, para mantener la atención, digamos, en las actividades, ¿sí? Pueden aparecer delirios, estas creencias frecuentes y sostenidas que no son reales, y hablar de una forma que no tiene sentido, ¿sí? Y después tenemos posibles complicaciones, ¿sí?
tener esquizofrenia incrementa el riesgo de desarrollar un problema con el alcohol, un problema con las drogas, ¿sí? El consumo obviamente de estas sustancias aumenta las probabilidades de la reaparición, digamos, de lo que son los síntomas, también enfermedades físicas, ¿sí? Que eso se debe al estilo de vida inactivo, ¿sí? Y también puede ser debido a los efectos secundarios de los medicamentos. Y por otro lado tenemos el suicidio, ¿sí? Y para que ustedes lo sepan, hay diferentes tipos de esquizofrenia, ¿sí? Que yo se las voy a nombrar. Tenemos, por ejemplo, la tipo desorganizada, ¿sí? Que incide principalmente en lo que es el plano del lenguaje. Bien, una desorganización, digamos, que afecta tanto el habla como el comportamiento, ¿sí? Después tenemos la tipo paranoide, que es una de las más frecuentes, ¿sí? de las condiciones que afecta principalmente todo lo que es el plano psíquico, ¿sí? Presenta todo lo que es alucinaciones e ideas delirantes que generan interpretaciones erróneas, podemos decir, de la realidad, ¿sí? Después está la tipo indiferenciado, que acá involucra a todos estos pacientes que su criterio no se adapta a ninguna de las que voy nombrando. La tipo residual también es otra, que se caracteriza más que nada por los síntomas que deja un episodio anterior de esquizofrenia, y la tipo catatónica, ¿sí? Que afecta principalmente lo que son las funciones psicomotoras del organismo. Por otro lado tenemos trastorno psicoafectivo, ¿sí? Que es una afección mental que provoca tanto la pérdida del contacto con la realidad, que sería la psicosis, con problemas anímicos como es la depresión o la manía, ¿sí? Las causas exactas de este tipo de trastorno tenemos los cambios en los genes, ¿sí? Y también en los químicos en el cerebro, que serían los neurotransmisores, que juegan un papel bastante importante, y se cree que el trastorno esquizoafectivo es menos común que la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Las mujeres, por ejemplo, pueden experimentar la afección con más frecuencia que los hombres, ¿sí? Y es poco común en los niños, ¿sí? A ver, todo lo que son los síntomas del trastorno esquizoafectivo, obviamente que son diferentes en cada persona. La persona que padece este trastorno busca tratamiento para problemas del estado de ánimo, ¿sí? O problemas en lo que es el desempeño diario, o todo lo que son los pensamientos anormales. Y tenemos la psicosis y los cambios del estado anímico, que pueden ocurrir al mismo tiempo o pueden ocurrir solos, ¿sí? El curso en sí de este trastorno puede implicar ciclos, podemos decir, de síntomas graves seguidos de mejoramiento, ¿sí? Pero los síntomas en sí podemos ahí abarcar, por ejemplo, todo lo que son los cambios en el apetito, los cambios en el vigor, los discursos desorganizados e ideológicos también, las falsas creencias que eran los delirios, ¿sí? Como por ejemplo, pensar que alguien está tratando de hacerle daño, que eso sería paranoia, ¿sí? O pensar que hay ciertos mensajes especiales que están ocultos en lugares comunes, que eso hace referencia a delirios de referencia. También todo lo que es falta de interés por la higiene, por el aseo, problemas para dormir, problemas con la concentración, vamos a decir, tristeza, desesperanza, alucinaciones, esto de ver o escuchar cosas que no existen, el aislamiento social, el tema de hablar tan rápido, ¿sí?
para que otros no puedan interrumpirlo, y el estado de ánimo. Bien, ya sea un estado de ánimo demasiado bueno, deprimido o irritable. Y luego tenemos las posibles complicaciones, ¿sí?, que son similares a la de la esquizofrenia y todo lo que son los trastornos mayores del estado de ánimo, que ahí abarca todo lo que es drogadicción, problemas para seguir la terapia y el tratamiento médico, problemas debido a ese comportamiento maníaco, ¿sí? Por ejemplo, pasársela de fiestas, ¿sí? Comportamientos excesivamente sexuales, y luego tenemos lo que son comportamientos suicidas, ¿sí? Acá también les tengo un pequeño videíto que está basado 100% en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que nos va a compartir antes de retirarnos. Denme un segundo. Bien, ahí les comparto. Es también bastante cortito, pero es muy lindo de escuchar y poder comprender un poco mejor lo que es el trastorno esquizoafectivo. Hoy veremos de la sección de trastornos psicóticos y el espectro de la esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo. Todo trastorno se define como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional o del comportamiento. Esta alteración afecta a las áreas funcionales de la persona, como el área social, laboral o académica, y son consecuencia de alguna alteración psicosocial, experiencial, neuronal, herencia o combinación de varios factores. El trastorno esquizoafectivo se caracteriza por una combinación de síntomas de esquizofrenia, como alucinaciones o delirios, y síntomas de trastornos del estado del ánimo, como depresión o manía. Los criterios diagnósticos son: el primero de ellos es la existencia de un episodio mayor del estado del ánimo, ya sea depresivo o maníaco. El episodio depresivo se caracteriza por la existencia de 5 o más de los siguientes síntomas durante 2 semanas que afectan el funcionamiento previo de la persona, y estos son reportados por el paciente o por personas allegadas a él. Estado del ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. En niños o adolescentes, el estado de ánimo también puede ser de irritabilidad. Segundo, pérdida del interés o placer hacia todas o casi todas las cosas la mayor parte del día o casi todos los días. Pérdida o aumento importante de peso que no se debe a dieta o ejercicio, siendo el rango de por lo menos 5% del peso en un mes, o también disminución o aumento del apetito casi todos los días. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Agitación o disminución del estado psicomotor, como quietud o enlentecimiento, reportado por otros. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva inapropiada. Disminución de las habilidades cognitivas, como concentración en tareas, atención o toma de decisiones. Pensamientos de abandono del mundo constantes o ideas de planeación o intento de quitarse la vida. Recuerda, en caso de que el episodio mayor del estado del ánimo sea depresivo, debe cumplir por lo menos 5 de estos síntomas. En caso de que el episodio mayor sea maníaco, este se debe caracterizar por la presencia, por un periodo mínimo de 1 semana, de un estado del ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable, acompañado de un aumento anormal de la energía puesta sobre un objetivo. Durante el periodo de la alteración, la persona presenta 3 o más de los siguientes síntomas que reflejan un cambio notorio de su comportamiento habitual: autoestima o sentimientos de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, la persona está más habladora de lo habitual, fuga de ideas constante de realizar planes, proyectos, actividades, etc. Atención dispersa y dificultad para concentrarse o distracción constante por estímulos externos.
aumento de la energía invertida sobre un objetivo o agitación psicomotora, es decir, realizar actividades sin ningún propósito u objetivo. Participación activa en actividades que tienen consecuencias negativas, como dedicarse desenfrenadamente a compras, apuestas, inversiones imprudentes, etc. Esta alteración del estado del ánimo, ya sea maníaca o depresiva, se combina con el criterio A de la esquizofrenia, es decir, la presencia por lo menos de 2 de los siguientes síntomas: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado o catatonia. El segundo criterio del trastorno esquizoafectivo es que los delirios o alucinaciones se presenten por 2 o más semanas en ausencia de síntomas relacionados con algún episodio mayor del estado del ánimo del primer criterio. Esto quiere decir que, por ejemplo, la persona puede presentar el trastorno esquizoafectivo durante 6 semanas y en 4 de ellas tuvo tanto síntomas esquizofrénicos como del estado del ánimo, pero en 2 de ellas solo tuvo síntomas esquizofrénicos. El tercer criterio es que los síntomas del episodio mayor, ya sea depresivo o maníaco, están presentes durante gran parte del día, casi todos los días, durante el curso de la enfermedad. Esto quiere decir que en las semanas que se presentan tanto los episodios de esquizofrenia como los de estado del ánimo, estos últimos se dan de manera intensa y frecuente. Por último, este trastorno no se atribuye a los efectos de sustancias, fármacos o alguna afectación médica. El trastorno esquizoafectivo se presenta en el 1% de las personas y del 4.8% al 16.1% de las personas diagnosticadas con psicosis presenta comorbilidad con el trastorno esquizoafectivo y su prevalencia es similar al de la esquizofrenia. El tratamiento suele ser combinado con fármacos y terapia, mostrando una gran efectividad. Sin embargo, este tratamiento farmacológico varía según el tipo de episodio mayor del estado del ánimo, donde se encuentra la combinación de antipsicóticos, estabilizadores del estado del ánimo o antidepresivos. ¿Tienes dudas? Déjalas en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Bien, por último, lo que vamos a ver el día de hoy es todo lo que es trastorno delirante, ¿sí? Que está caracterizado por la presencia de uno o más creencias falsas, en este caso, firmemente asentadas, que persisten durante al menos un mes. ¿Sí? Todo lo que son las creencias falsas pueden ser cosas comunes que podrían ocurrir, como por ejemplo que nuestra pareja nos engañe, o cosas improbables como que, a ver, por ejemplo, nos extirparon un órgano interno sin dejarnos ningún tipo de cicatriz. A ver, este trastorno puede desarrollarse en personas con trastorno de personalidad paranoide y los médicos se basan o basan todo su diagnóstico fundamentalmente en la historia personal, ¿sí? Una vez descartado otras posibles causas, ¿sí? Generalmente las personas con este tipo de trastorno permanecen funcionales, mantienen su actividad, digamos, laboral, y la existencia de una buena relación entre el médico y paciente va a ser sumamente esencial para lo que es el tratamiento, ¿sí? A ver, este trastorno o los trastornos delirantes, o el trastorno delirante, mejor dicho, suele comenzar en personas de mediana edad o de edad avanzada, ¿sí? Es menos común que la esquizofrenia, ¿sí? El trastorno delirante se distingue de la esquizofrenia por la presencia de delirios sin ninguno de los otros síntomas de psicosis, sin alucinaciones, sin habla desorganizada, sin comportamientos desorganizados. ¿Sí? Todo lo que son los delirios pueden afectar a situaciones que pueden ocurrir, como les dije antes, en la vida real, ¿sí? Como ser envenenados, ser perseguidos, ser engañados o ser amados en secreto, eso nunca sabemos, o pueden comportar ciertas situaciones
cuyas ocurrencias son poco probables. ¿Sí? La diferencia entre un delirio y una falsa o equivocada creencia es que la persona sigue creyendo en el delirio a pesar de que todas las pruebas lo contradigan claramente. ¿Sí? Y hay varios tipos de trastornos delirantes. Yo se los voy a nombrar, por ejemplo, erotomaníaco. Erotomaníaco es una persona que cree que otra persona está enamorada de ella. ¿Sí? Estas personas a menudo, ¿qué hacen? Intentan contactar, ¿sí?, con este objeto de la idea delirante a través de llamadas telefónicas, de cartas, de mensajes digitales, etc. Algunos también comienza con el tema este de la vigilancia, ¿sí? Es muy frecuente lo que es el acoso, ¿sí? Las conductas derivadas de la idea delirante pueden ir también muchas veces en contra de la ley. Acá tenemos una película que es, sí, prácticamente nueva, que la pueden encontrar en Netflix, que es Bebé Reno, ¿sí? Es un tipo de trastorno delirante erotomaníaco, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, el delirio de grandeza, ¿sí? Que las personas afectadas están convencidas de tener talentos extraordinarios o de haber realizado algún descubrimiento, perdón, importante. No sé si ustedes sabían que otros trastornos delirantes son los celos. Los celos, hablo de celos intensos, ¿no? Las personas afectadas estas están convencidas de que su cónyuge o su amante les es infiel, y esa creencia se basa en inferencias erróneas que se apoyan en ciertos indicios poco fiables, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, las persecutorias, ¿sí? Las personas, en este caso afectadas, creen que están siendo objeto de una conspiración, por ejemplo, que son espiadas, que son calumniadas o que son acosadas, ¿sí? Pueden ellos presentar rápidamente demandas o denuncias a la policía. Con muy poca frecuencia también la persona afectada puede llegar a recurrir a la violencia, ¿sí?, como represalia. Después tenemos otro tipo, son los somáticos, que acá las personas afectadas tienen, digamos, preocupaciones referentes a funciones o atributos corporales, ¿sí?, como la existencia, a ver, imaginada de una deformidad física o de un olor específico. La idea delirante también puede tomar una forma de enfermedad imaginaria, como por ejemplo, a ver, tener parásitos, ¿sí? Los primeros síntomas en sí de un trastorno delirante puede incluir ahí todo lo que es sentirse explotado, por ejemplo, estar preocupado por la fidelidad o la lealtad también de los amigos, interpretar significados amenazantes en observaciones, en acontecimientos que son, digamos, benignos, el guardar rencor durante mucho tiempo, el responder rápidamente a lo que se interpreta como un desaire, ¿sí? Y lo que es el comportamiento no resulta extraño o anormal, digamos, de una manera obvia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas con este tipo de trastornos suelen funcionar relativamente bien, excepto cuando sus delirios específicos, digamos, causan problemas. Por ejemplo, pueden tener problemas en la relación o en la relación matrimonial si se encuentran falsamente convencidos de que su pareja le está siendo infiel, ¿sí? La próxima clase vamos a terminar con esto. Nos queda
hablar de los trastornos del estado de ánimo, que entra trastorno depresivo mayor, trastorno distémico y trastorno bipolar. Nos queda hablar de trastorno de ansiedad, que hablamos de trastorno de pánico, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizado y por último, trastornos somatoformes, que hablamos del trastorno de somatización, trastorno de conversión y también hablamos de hipocondriasis. ¿Sí? Eso nos queda ver, dejé de presentar de mal manera, para la próxima clase que vamos a tratar obviamente de terminarlo para que no se nos haga tan extenso. Bien, les mando un saludo enorme a cada una de ustedes. Tengan una hermosa semana, un buen comienzo también de semana y un resto del día lo más hermoso posible. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden a las 16, 16:05. Recuerden que vengo del otro grupo que termina a las 16 horas y por ahí a veces me puedo pasar un poquitito más. Así que háganme el aguante y sin nada más que decir, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.